Buenas, bueno, queremos agradecerles a todos los que están presentes, queremos contarles a los que están online que hoy llenamos la sala, así que estamos muy contentos y agradecidos por estar en este momento acá acompañándonos, a todos los que están acá presentes y los que están del otro lado también, en streaming. Ahora vamos a arrancar con otra nueva etapa dentro del Congreso y le vamos a dar la bienvenida a Augusto Salvato, coautor del bestseller internacional La batalla del futuro. Augusto estudió en 7 universidades de 6 países distintos. Se dedica a asesorar empresas, startups y organizaciones del sector público que busquen innovar en sus procesos, incorporar tecnología o vincularse con el sector de la economía del conocimiento. Le damos una bienvenida y un fuerte aplauso a Augusto. ¿Se preguntaron alguna vez por qué generalmente en las charlas, en las conferencias, en los congresos, en las clases, generalmente los oradores, los profesores, están adelante, iluminados, en algunos casos más elevados también, y todos nosotros atrás? Es obvio, ¿no? Cualquiera me podría decir, es evidente, tiene que ver con motivos, con razones de visual, de estética. Alguien podría decir eso. Alguien también podría decirnos, siempre se hizo así, ¿no? ¿Para qué lo vamos a cambiar? ¿Escucharon alguna vez la frase siempre se hizo así? Levanten la mano los que la escucharon alguna vez. Bastante. Siempre se hizo así, esto siempre se hizo así. Bueno, el punto detrás de esto, y lo que quiero que charlemos hoy, tiene que ver con que generalmente todas estas cosas que siempre se hicieron así pueden cambiar, pueden transformarse, pueden de alguna manera hacerse distinto. Y esto que quiero mostrarles, la primera imagen que quiero mostrarles, tiene que ver con un lugar donde tuve la suerte, el honor, el placer de estudiar, en la Universidad de Salamanca. Y esta es un aula, como esas aulas de las que hablábamos cuando ingresaba. Esta es un aula que data del siglo XV, o sea, de 1400 tenemos esta aula. Y la verdad que si la miramos bien, más allá de cuestiones obviamente de estética, de arquitectura, en cuanto a su disposición, es muy parecida a las aulas, a los colegios donde cualquiera de nosotros hizo la escuela primaria, secundaria, la universidad, o incluso donde estamos hoy ahora, ¿no? Una disposición de este estilo. Lo importante está pasando en un lugar que está elevado, que está iluminado. Yo señalo acá porque lo veo acá, pero en realidad es acá. Que está iluminado, que está elevado. Y el resto está por debajo, consume información. Hay un sector que consume información y otro que recibe la información. Y esto tiene que ver con un motivo central, más allá de lo de siempre se hizo así, más allá de una cuestión de estética, con un motivo. Que es que en ese momento, siglo XV, había que concentrar la información. Es decir, muy pocas personas tenían acceso a información, entonces había que escuchar, anotar y repetir lo que decía esa persona que estaba ahí elevada. Pero la realidad es que hoy la situación cambió. Hoy el 80% de la información que hay en el mundo, el 80% de toda la información que hay en el mundo está digitalizada y en Internet. Pero seguimos manteniendo el mismo esquema, la misma situación. Y eso tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Las cosas siempre se hicieron así. Ya me presentaron muy amablemente, mi nombre es Augusto Salvato, estoy muy contento de estar acá y quiero pedirles, antes de empezar o para empezar, un muy fuerte aplauso para ustedes, para todos los que están acá, por favor, un aplauso. Para ADRA, para la organización, porque si las cosas siempre se hicieron así, y si están acá, y si están organizando este tipo de eventos, este tipo de congresos, es porque están dispuestos a hacer las cosas de una forma distinta, y por eso el aplauso, y por eso también está bueno reconocérnoslo, porque a veces somos también muy, en los distintos sectores, en la sociedad en general, decir, no, nosotros no, la verdad que no podemos innovar, nos cuesta, es difícil, a todo el mundo le cuesta, a todo el mundo es difícil, y es muy difícil porque estamos viviendo en este contexto, ¿no? En este gran tobogán. Yo tenía un profesor en la universidad que me decía, a mí no, a todo el mundo le decía, como se ve claramente en este gráfico, y la verdad que los gráficos nunca se ven nada claramente, así que voy a tratar de explicar lo que se ve muy claramente acá. Y lo voy a resumir. Esta es una curva de crecimiento exponencial, nos recuerda a lo peor del 2020, pero las curvas de crecimiento exponencial sirven para explicar un montón de cosas, no solamente la evolución de casos de COVID, y en este caso el crecimiento o la evolución de la tecnología. Y lo que quiero retratar con esto, no ponerme técnico, no ahondar en este tema, pero lo que quiero retratar con esto es lo siguiente. Acá abajo van a ver línea temporal, ¿sí? Años.
y arriba evolución de la tecnología, crecimiento de capacidad de cómputo. Lo que dice este gráfico es que una persona que vivía en el año 1650 estudiaba, se relacionaba, se comunicaba, probablemente se vestía y principalmente, para lo que nos interesa a nosotros hoy, trabajaba de una forma muy parecida a alguien que lo hacía 100 años después en 1750. ¿Ven la curva? Sube muy de a poquito, muy parecido. Ahora les voy a pedir que hagan el siguiente ejercicio, que es pensar no cómo trabajaba, concentrémonos en el mundo del trabajo, no cómo trabajaba una persona hace 100 años, sino sus abuelos o sus padres hace 50 años. Tómense 5 segundos para hacer este ejercicio de pensar cómo trabajaba y si ustedes trabajarían hoy de la misma forma, si ustedes trabajan hoy de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, ejemplo personal, muy brevemente, abuelo paterno tenía una distribuidora de herramientas que hoy se fundió con la Hiper, pero si no se hubiera fundido, hoy o tendría que estar en Mercado Libre o se hubiera fundido. Por segunda vez. Y abuelo paterno tenía un almacén, abuelo materno, perdón, tenía un almacén de barrio que cambió el alquiler y se fue, no se fundió, pero se hubiera fundido si no se hubiera adaptado al auge de los supermercados en los años 90 y demás. Bueno, así pueden hacerlo con cada una de las profesiones de sus padres, de sus abuelos y demás. Estamos en una permanente transformación. Y sin embargo, todos ustedes levantaron la mano cuando yo les pregunté si habían escuchado alguna vez la frase «esto siempre se hizo así», ¿no? Y eso tiene que ver con lo siguiente. O sea, estamos en una sociedad que crece a un ritmo exponencial, totalmente exponencial. Vemos que todo cambia aceleradamente, ¿sí? Hago un pequeño ejercicio también y les voy a pedir que levanten bastante la mano, así que espero que nadie tenga tendinitis o algo así, pero levanten la mano quien tiene un smartphone, un teléfono inteligente. ¿Todos? Si yo hacía esta misma pregunta en una sala como esta no existía porque el edificio es bastante nuevo, está excelente además, pero si hacía esta misma pregunta en una sala como esta hace 10 años, probablemente muy poca gente hubiera levantado la mano. Para ser exactos, un 30% de la sala hubiera levantado la mano. Y si yo lo hacía hace 20 años, ¿cuántos creen que habrían levantado la mano? 0, ¿no? Nadie, porque los smartphones no existían. En realidad el primer smartphone como tal se lanza en el 2007 y es el iPhone, digamos, el iPhone original, el primero, ¿no? Ahora, sin embargo, 15 años después, todos tenemos smartphone. ¿Sí? Esa es la sociedad de crecimiento exponencial. Así se transforma todo. Y les quiero compartir algo. En lo personal, recibo todo el tiempo comentarios de, che, ¿por qué no haces contenido en TikTok? ¿Por qué no haces algo en TikTok? Estás en las redes, estás en Twitter, estás en Instagram, ¿por qué no haces TikTok? Honestamente, no sé si a ustedes les pasará, yo no entiendo TikTok. Tengo 27 años. Yo no lo entiendo TikTok. Me superó la tecnología de TikTok. Algo parecido le pasaba y también mucha gente se ríe cuando yo digo que tenía Facebook o que tengo o ven que tengo un mail de Hotmail. Ya no lo uso, pero tengo un mail de Hotmail. ¿Ustedes tienen mail de Hotmail? ¿Lo quieren ocultar? Bueno, yo también. Pero así cambia la tecnología, así cambia permanentemente y un montón de cosas van quedando atrás. Entonces, sociedad que crece exponencialmente y siempre se hicieron así las cosas, instituciones establecidas que fueron creadas para no transformarse. El sistema educativo, el sistema laboral, el sistema de representación, fueron creados para no transformarse, porque el siglo XX lo que necesitaba era estabilidad. ¿Escucharon hablar de esa palabra? Aunque estén en Argentina, no sé si hay streaming fuera del país. ¿Qué pasa con el tema de la estabilidad? Ustedes saben, hace poquito fuimos a presentar con mi hermano, con Mateo, el libro a Dinamarca. Paraíso de la estabilidad, ¿no? El país es ultra estable. Y una de las cosas que nos sorprendió es que uno de los conceptos que tienen los daneses, yo no sé hablar danés, de hecho mucha gente que vive en Dinamarca no sabe hablar danés, así que no lo voy a reproducir, pero es un concepto que significa no te esfuerces demasiado, porque haces quedar mal al resto, ¿no? Esos son los que tienen las sociedades altamente estables. Y les quiero decir algo para los que estén buscando la estabilidad como un norte, no vamos a vivir en un mundo estable. No porque vivamos en Argentina, no vamos a vivir en un mundo estable, nunca, porque esta curva que veíamos antes va a seguir creciendo. Yo no sé si quiero vivir en un mundo estable, ese es el aspiracional de muchas sociedades, no creo que vivamos en un mundo estable en el futuro, yo no sé si quiero tampoco, y eso es una pregunta que nos tenemos que hacer hoy. Pero este combo de sociedad exponencial o sociedad que crece exponencialmente e instituciones establecidas genera un problema, ¿no? El famoso
Math error. A mí me daba mucho en la calculadora el error matemático. Soy malísimo para las matemáticas, vengo del mundo de las humanidades, me dediqué después a la tecnología. Pero esto es lo que podemos llamar el dilema de la exponencialidad. Es decir, una sociedad que va para un lado y las instituciones que van para el otro. Y en el medio estamos todos nosotros, ¿no? Entonces la gran pregunta, y que quiero conversar con ustedes hoy, quiero que haya después un intercambio, un ida y vuelta, y que conversemos juntos, es cómo lidiamos con la exponencialidad. Y ahí vemos una imagen vale más que 1000 palabras, ahí vemos un anticipo de la respuesta. Tiene que ver con salir un poco de la caja, pero voy a profundizar un poco más, un poquito más nada más. Y voy a dar 3 pistas de cómo podemos lidiar con la exponencialidad. Voy a profundizar un poco más, no los voy a dejar solamente con esto. Pero son 3 palabras que además están bastante trilladas, están bastante escuchadas, pero quiero que le demos una vuelta de tuerca juntos. La primera es la adaptabilidad, la segunda es la capacidad de innovar, y la tercera, no es una palabra, es un concepto, tiene que ver con más personas. Y ahora vamos a ver qué significa un poco esto de más personas. Pero vamos a empezar por la cuestión de la adaptabilidad, y acá quiero contarles una historia. ¿Cuántos de ustedes han ido alguna vez a un lugar como este? ¿Sí, no? Todos. Bueno, a veces cuando estoy en audiencias ultra centennials es como que, ¿qué? Y lo tengo que explicar, entonces lo voy a explicar por las dudas porque hay un montón de gente también del otro lado, no quiero prejuzgar a nadie, acá levantaron la mano todos lamentablemente, no quiero prejuzgar. Entonces voy a explicar muy brevemente, esto era como una especie de shopping donde uno iba, una especie de supermercado de las películas, ¿no? Entonces uno quería ver una película, iba, se dirigía, había un montón de góndolas, iba, buscaba la película en su cajita, la llevaba al mostrador, el señor del mostrador les devolvía una película en una caja blanca horrible que no decía absolutamente nada, ustedes se iban a su casa, ponían la película, los créditos. ¿Por qué? Porque, exactamente, ¿no? La mala persona, digamos, que había... el free rider que había estado antes no había rebobinado. Acuérdense que había que rebobinarla. Entonces ustedes la rebobinaban, se iban spoileando la película, pero en reversa. Llegaban al principio, veían la película, y si les gustaba bien, si no les gustaba mal, pero bueno, ya la habían pagado, ya la habían alquilado. ¿Y después qué había que hacer? Devolverla. ¿Y qué pasa si no la devuelves? Exacto. Tenías que hacerte socio y demás, si no la devolvías, te cobraban una multa. La historia que les quiero contar no es sobre Blockbuster, es sobre una persona a la cual le cobraron una multa importante de $40 después de ver la película Apolo 13. Año 97 más o menos. Le cobran esta multa, el tipo dice, tenemos que hacer algo distinto, no puede ser. Un poco indignado en realidad, no queriendo admitir que el error había sido de él, ¿no? De no devolverla. Entonces hay que hacer algo distinto. Entonces aprovecha que estaba medio el auge de las .com y dice, vamos a desarrollar una página web donde estén encargadas todas las películas, la persona haga clic, y entonces ahí nosotros lo que vamos a hacer es mandársela a su casa, la película, ¿no? Se la mandamos por correo a su casa, cuando la persona la termina de ver, la mete en un sobre, la manda de vuelta por correo, y si se la olvida no pasa absolutamente nada, porque la persona va a pagar una suscripción, se va a hacer socio, cambiamos el modelo de negocio, no te cobro por película, te cobro por suscripción, la persona se va a hacer socio, y si no me devuelve la película, no va a poder alquilar otra. Entonces la va a devolver, tiene un incentivo para devolverla y además no voy a estar cobrándole, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta página web incipiente? Netflix, ¿sí? Netflix empieza, de alguna manera, de esta forma, muy distinto a como la conocemos ahora. Y cuenta la historia, la leyenda, esto lo dice Reed Hastings, también la historia la escriben los que ganan, ¿no? Pero lo dice Reed Hastings, dice que le ofrecieron hacer una asociación a Blockbuster en el año 2000 por nada más que $50 millones. El CEO de Blockbuster les dijo, muchachos, ahí tienen la puerta, más o menos, palabra más, palabra menos, no se hizo el acuerdo. En 2012 Blockbuster se termina fundiendo, Netflix hoy vale $42 mil millones. Hubiera sido una ganga el acuerdo, ¿no? Pero no sucedió. ¿Por qué? Porque el CEO de Blockbuster dijo, si estamos haciendo las cosas bien así, ¿para qué vamos a cambiar? ¿Para qué vamos a transformarnos? Ahora, ustedes habrán notado cuando yo expliqué lo que hacía esta primera aplicación, que el Netflix que ustedes conocen no es el mismo, ¿no? ¿Qué es lo que empiezan a hacer? Cuando empieza el auge de la computación en la nube, los tipos se dan cuenta que ahí había un nicho para decir, che,
no hace falta que le mandemos la película a las personas, sino que la gente la puede ver online. Entonces vamos a cambiar otra vez el modelo de negocio. Segunda vez en 10 años de historia cambian el modelo de negocio. Y a medida que la gente empieza a ver, y acá les voy a pedir que otra vez que saquen el celular, todos me dijeron que lo tenían, así que les voy a pedir que muy amablemente lo saquen, y que entren a su aplicación de Netflix. Asumo que la mayoría tiene. El que no la tiene, no importa si entran a su usuario, no importa si se están colgando de otra persona, todos lo hacemos. Y les voy a pedir que en el buscador pongan Stranger Things. Probablemente también la hayan visto. Stranger Things. Les puedo pedir, por favor, que me cuenten algunos qué imagen les aparece, cuál es el principal, cuando dice principales resultados, qué imagen les aparece. Yo estoy haciendo lo mismo. Les voy a contar la mía. La mía aparece Eleven mirando a Vecna, a la mano de Vecna y un fondo de rayos rojos. La misma. ¿A quién le aparece algo distinto? Allá. A ver, a viva voz. No importa. Mírala. ¿Te aparece un muchacho? ¿A quién más le aparece algo distinto? Allá, también. Una chica mirando para adelante. Puede ser Eleven y Mike, pero no importa. A todos les aparece algo distinto, ¿no? Bueno, eso es un algoritmo de personalización que hace Netflix, está personalizando su experiencia en la plataforma al punto de que personaliza hasta las portadas que más les gustan, ¿no? Se dieron cuenta que podían hacer eso porque tenían un montón de datos de cómo todos nosotros consumimos tecnología. Entonces, eso también lo que les permitía era crear series que sean altamente adictivas. De hecho, es famosa la frase de que Netflix, la competencia de Netflix es la almohada, ¿no? ¿Cómo hacemos para que no se quede dormida la persona que está viendo? Entonces, cambiaron otra vez el modelo de negocio para son una compañía basada en datos y que además produce contenidos. Cambio otra vez. Adaptabilidad. Y el tercer cambio de modelo de negocio tiene que ver con que antes de que empiece la pandemia empezaron a comprar lugares, cines tradicionales, antiguos, para ofrecer una experiencia distinta, es decir, presencial y distinta al que está mirando una serie o una película, ¿no? Como cambiar o revolucionar el cine. Transformación permanente. ¿Cuántas veces se transformó en 20 años de historia y cuántas veces se va a tener que seguir transformando para sobrevivir? Eso es algo que lo tenemos que tener presente en nuestro ADN constantemente si queremos vivir en esa sociedad exponencial, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros puntos y ahora después quiero hablar de estabilidad o adaptabilidad, perdón, no de estabilidad, no quiero hablar de estabilidad, quiero hablar de adaptabilidad en el ámbito más personal y no solamente de las organizaciones. Pero ahora vamos a ir al segundo concepto, que es un poco el de innovar. Y los quiero llevar de viaje a esta ciudad. ¿Alguien la reconoce? Florencia, ¿no? Imagínense que están por ahí mirando el Duomo y de repente están en el 1400, en realidad en 1500, y están caminando por ahí y se encuentran a Maquiavelo, que viene caminando, y después hacen un par de pasos más y se encuentran a Leonardo. Y después van a comprar el pan y en la fila está Botticelli quejándose por el precio del pan, y hacen un poquito más y está Miguel Ángel ahí caminando por la calle buscando inspiración para alguna obra, ¿no? Esto era la Florencia del 1500. Y no es de casualidad, no es que de repente el agua de Florencia tenía algo que nacieron un montón de genios. Había una familia, la familia Medici, que dijo, nosotros eran banqueros, tenían algo de dinero, y además gobernaron Florencia 300 años, y aunque no lo crean, eran bastante democráticos para la época, pero gobernaron 300 años. Y lo que dijeron los Medici fue, vamos a traer a esta pequeña república italiana a las personas que la estén rompiendo en todo el mundo. Los vamos a juntar a todos, los vamos a hacer convivir en el mismo lugar, van a trabajar para nosotros, pero van a estar conviviendo en el mismo ámbito. Y Florencia no solamente fue la cuna del Renacimiento europeo, sino que además generó una transformación increíble en lo que es Europa occidental y que transitivamente es parte de nuestra historia, ¿no? Eso fue lo que pasó con la Florencia de esa época. Y a partir de eso, basándose en eso, en ese ejemplo, un autor, un investigador, que es sueco norteamericano, que se llama Frans Johansson,
hizo un libro, creó una teoría que se llama el efecto Medici. Y él lo que dice es que la innovación, que es esta palabra que está tan de moda, pero que es tan difícil de cuantificar, se genera en las intersecciones. ¿De qué está hablando esta persona? Así como los Medici en su momento mezclaron personas que venían del mundo de la política, de la filosofía, de la poesía, del arte, de la escultura, la pintura, etcétera, etcétera, matemáticos, historiadores, y los pusieron a trabajar a todos en el mismo lugar, y eso generó una gran innovación en el mundo. Lo que dice este autor es que la innovación se produce en ámbitos donde se da esa intersección, esa multiculturalidad, esa procedencia de distintos ámbitos. Es decir, si todos pensamos igual, si todos venimos del mismo lugar, estudiamos en la misma universidad, en el mismo tipo de universidad y tuvimos la misma experiencia de vida, no vamos a innovar demasiado, porque en realidad, o si todo el tiempo nos pasamos leyendo cosas de, a mí me gusta la tecnología, ¿no? Si todo el tiempo me la paso leyendo cosas de tecnología, solamente voy a saber tecnología, pero no voy a poder innovar. De hecho, el segundo ejemplo que pone en el libro es el de un arquitecto británico, si no me equivoco, que se llama Mike Pierce, que ideó no es británico, en realidad en su momento cuando él nació sí, pero después no, en Zimbabue hizo un edificio, un centro comercial sin aires acondicionados. Estaba pensado para hacerse sin aires acondicionados, y el tipo lo hizo imitando la forma de construcción que tienen las termitas para garantizar la temperatura dentro de ese espacio en donde viven, ¿no? ¿Por qué? Porque era fanático de la biología y entonces se dio cuenta, encontró esa intersección y dijo, vamos a hacer esto, vamos a innovar. La innovación es eso, es poder trabajar en esas intersecciones, algo que no es fácil porque es incómodo. Generalmente, digamos, uno siempre va a preferir la comodidad, siempre va a elegir lo que nos hace estar cómodos, pero esa incomodidad que nos da el trabajo en ambientes multiculturales, de multiárea, multirrubro, nos permite innovar y nos permite hacer cosas nuevas y cosas diferentes. Entonces, tenemos la capacidad de adaptarnos, la capacidad de innovar y un aspecto fundamental que es generar intersecciones, intercambios. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con una empresa, Rocking Data, que hace inteligencia artificial y que uno de los directores de inteligencia artificial es filósofo. Vos decís, ¿cómo llegó este tipo acá? Bueno, es filósofo, hace inteligencia artificial y la mayoría de las organizaciones hoy están buscando ese tipo de perfiles. Para ir cerrando con los tres puntos, no quiero tampoco pasarme, les voy a pedir otra vez que saquen su teléfono. Hay poca luz, no sé si lo van a lograr ver, pero traten de ponerlo así y mirarse en la pantalla. ¿Se logra ver? ¿Se logran ver? Ahí va, excelente. Se ve, ¿no? Como una especie de espejo, un espejo oscuro. Bueno, ese es el famoso Black Mirror. Eso es lo que hace referencia a esta serie británica. Era eso nada más. Me gusta verlos desde acá. Es la anteúltima vez que les hago sacar el teléfono. Eso es Black Mirror, ¿no? Black Mirror de alguna manera es parte de una sociedad o lo que busca representar es una distopía del futuro, ¿no? ¿A quién no ha visto alguna vez alguna serie, película de ciencia ficción donde nos van a reemplazar las máquinas, nos van a reemplazar los robots, donde vamos a ser seres alienados por la tecnología, ¿no? Todo este contexto. Y la verdad que mi imagen, por lo menos, o mi idea del futuro es un poco distinta a la de Black Mirror y no me gustaría irme sin representarlo y sin contárselos porque me parece muy importante que empecemos a trabajar al menos en visiones alternativas. Y esto es una pregunta que me hago. ¿Los robots están en contra del empleo? ¿Nos van a dejar sin trabajo los robots? Algunos pensarán que sí, otros pensarán que no. No sé si les gusta esta imagen, es un hombre mirándose en el espejo y viendo un robot. La hice yo, la diseñé yo. Yo soy pésimo diseñador. O sea, no te puedo dibujar algo más que palitos. Pero sí la hice yo. En realidad la hice yo con la ayuda de una inteligencia artificial. Lo pueden hacer también ustedes, se llama DALL-E 2. DALL-E 2. Y básicamente lo único que hice fue escribir hombre mirándose en el espejo y viendo un robot, fondo amarillo. Eso fue todo lo que hice. Me convertí en un gran diseñador. Leonardo debe estar ahí diciendo, en su tumba, pobre, en Florencia. Está en París, me parece. Bueno, robots versus empleo. ¿Nos van a reemplazar las máquinas, sí o no? Pueden probarlo también, Dali, cuando quieran, pero esto tiene que ver con la potencialidad que tienen las máquinas para ayudarnos a hacer un montón de cosas. Y quiero contarles un pequeño ejemplo que a mí me gusta representar, que es el caso de Corea del Sur. Tengo dos ejemplos, voy a contar uno solo después para no extenderme demasiado.
El caso de Corea del Sur. Corea del Sur es el país del mundo más robotizado. Tiene 710 robots por cada 10.000 trabajadores. En la estadística es el primero del mundo. Y también el segundo es Singapur, en cantidad de robots. También es el primer país del mundo con menos desempleo. Y el segundo, ¿cuál es? Singapur. No había trampa en Singapur. O sea, hay una correlación, y además lo pueden chequear también en vivo, eso es lo bueno que tiene Internet y el hecho de que la información esté digitalizada. Básicamente hay una correlación que no es la que esperamos entre robotización y empleo. Es decir, en algunos casos, a más robotización, a más automatización hay más empleo. Y algo similar se da en un estudio que se hizo en la industria de la banca, ¿no? La lógica era, nos van a dejar sin trabajo los cajeros automáticos. Desde que existen los cajeros automáticos, la cantidad de gente que trabaja en los bancos en proporción fue creciendo a lo largo del tiempo. Trabajan en otras cosas, en otras partes del banco, no haciendo lo mismo. O sea, no hay una linealidad. ¿Y por qué básicamente los robots no nos reemplazan? Y acá tengo un ejercicio pensado, les voy a hacer sacar el celular, prometo que voy cerrando, no sé si vamos muy bien de tiempo, pero les hago sacar el celular 2 minutitos más y escanear este código QR. No hay un menú atrás. Van a ir a una página que se llama Will Robots Take My Job? Los robots me van a dejar sin empleo y van a tener que poner su profesión en inglés. A algunos se les pone directamente en español, pero generalmente es en inglés. Y lo que les va a devolver la página es el porcentaje, la probabilidad de que es muy Black Mirror lo que estoy viendo todos los celulares ahí arriba. La probabilidad de que su empleo sea reemplazado por las máquinas. Y les voy a contar una pequeña historia personal. Yo estudié ciencia política. En mi casa había una especie de debate cuando yo decidí estudiar ciencia política, que era mi hermano menor, que siempre supo que quería ser técnico, que básicamente lo que hacía era reírse todos los días en la mesa, diciendo, no vas a tener trabajo. No me desincentivó, igual yo estudié ciencia política, después tuve trabajo, pero se imaginan que cuando descubrí esta página, ¿qué fue lo primero que hice, no? Poner politólogo, political scientist. Y si alguien lo quiere hacer y darme una mano, genial, pero si no, les puedo anticipar, si alguien lo quiere hacer y lo quiere tirar en vivo, bárbaro. Pero si no, les puedo anticipar el resultado. Era muy bajo, muy bajo. ¿Y qué fue lo segundo que hice? Poner programador para ir a hablar con mi hermano de esto. Y después le voy a pedir que lo pongan, y esto no es una competencia entre carreras, pero el porcentaje fue bastante más alto, para mi sorpresa y para mi regocijo, por decirlo de alguna manera. El porcentaje fue un poco más alto. Y ahí una de las cosas, o sea, me gusta a veces trabajar rompiendo mitos, es decir, siempre se habla de los programadores son el trabajo del futuro, hay que estudiar programación. Programación es el trabajo del presente, hay un montón de tecnologías que pueden o permiten automatizar algunas de estas cosas, no necesariamente el trabajo del futuro. Hay un montón de personas que van a trabajar de programadores en futuro, pero lo que más me gusta de esa página que ustedes vieron tiene que ver con las habilidades que hay abajo. Abajo les van a aparecer una suerte de habilidades que ustedes necesitan tener para que su empleo no sea reemplazado. Sean programador, sean politólogo, trabajen en HR, o sea, hagan la profesión que hagan, le van a decir esas habilidades. Y esas habilidades tienen que ver con el tercero de los puntos. Son habilidades mucho más humanas. Son creatividad, innovación, pensamiento crítico, capacidad de resolver problemas complejos, trabajo en equipo, colaboración. Son habilidades, cosas que nos hacen humanos, ¿sí? El futuro es con más personas usando tecnología, con más humanos, y quiero terminar para cumplir con el tiempo, contándoles una pequeña anécdota, una pequeña frase en realidad, que tiene, se le atribuye, ustedes saben, después anda a chequearlo, ¿no? Pero se le atribuye a Pablo Picasso, en los años 70, en realidad en los principios de la década del 70, a un ya bastante mayor, Pablo Picasso le preguntan qué opina de los ordenadores, que estaban los incipientes ordenadores. Y él le dice, mire, la verdad, para mí las computadoras, los ordenadores, las máquinas son inútiles. El tipo se queda, ¿no? Porque es súper a contracorriente, súper contracultural, una idea bastante rara. Entonces Picasso le responde, son inútiles porque solamente pueden darnos respuestas, pero
todavía estamos los seres humanos que somos los que tenemos que hacernos las preguntas. Entonces, quiero quedarme con eso. Quiero invitarlos justamente a que sigan haciendo este tipo de encuentros, este tipo de eventos, a que sigan innovando, a que sigan pensando en la necesidad de adaptarse, a que sigan trabajando en sociedades y en organizaciones que crecen de manera exponencial, pero principalmente a lo que los invito es a hacerse muchas más preguntas, que eso es lo que más nos hace humanos y lo que más nos va a hacer desarrollarnos. Así que muchísimas gracias y hagámonos un montón de preguntas. Hola. Gracias, Augusto. Muchas gracias. Breve, muy cortito para cerrar, pero eso es un pequeño souvenir, nada más. Un informe que elaboramos con la consultora Panorama para una suerte de souvenir. Esto no es, en realidad es el QR que estaba en la presentación. Pueden escanear el QR que estaba en la presentación y es un pequeño informe con tendencias de innovación en el mundo de recursos humanos. Perdón. Bueno, gracias. Todos sacamos el celular, así que no sé si quedó alguna más, pero sí me gustaría aprovecharte unos minutos y que te puedan preguntar, ¿no? Porque siempre está bueno abrir a preguntas del público. Y nada, no sean tímidos, no sean tímidas, pueden levantar la mano y podemos preguntarle lo que quieran a Augusto. ¿Quién se anima? Allá. A ver, me voy a acercar, ¿eh? Sí, claro. Esto es televisión en vivo. Hola, Augusto, gracias por participar y por lo que compartiste. Teniendo en cuenta que una parte importante por ahí de los que están viendo o están escuchando forman parte de áreas de recursos humanos, últimos proyectos en los que estuviste metidos, si se puedan contar, por dónde fueron. Bueno, proyectos relacionados al mundo de HR. Mayoritariamente proyectos relacionados con incorporación de inteligencia artificial. Incorporación de inteligencia artificial y Big Data Analysis y demás, para el área de recursos humanos. Hay algunos que están en el informe, algunos de los elementos potenciales o de los algoritmos o los modelos que potencialmente se pueden usar. Hoy principalmente los que más se están usando son dos. Uno tiene que ver con adaptar un algoritmo de predicción de la demanda, en realidad de predicción de abandono, se llama, para poder anticiparnos a qué colaboradores podrían llegar a dejar mi equipo, por decirlo de alguna manera. Eso tiene algunas, obviamente, todo esto, y quiero ser muy claro con el tema de inteligencia artificial, es muy importante trabajar esto de manera responsable, o sea, con un paraguas ético, con un framework ético. Hay todo un framework que elaboró la UNESCO el año pasado para realizar algoritmos de manera responsable y que, especialmente cuando impactan, que es en el 90% de los casos, cuando impactan en personas. Entonces, predicción de abandono, lo que nos permite también, combinado con otros modelos, es decir, bueno, esta persona quizás se quiere ir y para mí es muy importante y quiero anticiparme, entonces quiero ofrecerle algo distinto antes de que la persona se termine yendo. Esto no tiene absolutamente nada que ver, quiero aclararlo para, hay capaz alguno que está más familiarizado o no, no tiene absolutamente nada que ver con infringir cuestiones de datos personales ni nada por el estilo. O sea, estos son algoritmos que hoy se están usando permanentemente de manera agregada. Y otro de los algoritmos que se está usando mucho, que tiene que ver con cuestiones de recomendaciones de beneficios. O sea, ¿qué pasa? Muchas veces cuando nosotros trabajamos en una organización y recibimos beneficios, por ejemplo, no sé, tenés 2 semanas para esquiar en las leñas a un módico precio. La verdad, en un caso particular, si a mí me llega eso, como en el mejor de los casos lo voy a pasar de lado, en el peor de los casos, digamos, me voy a enojar porque la verdad que odio esquiar. O sea, la única vez que intenté esquiar fue en Bariloche, cuando fui de viaje egresado, me caí, me golpeé, me lastimé. Entonces, no es un beneficio para mí. Y yo hoy, como les mostraba antes, consumo permanentemente experiencias personalizadas. O sea, en Spotify yo vivo en Pinamar, uso mucho podcast y siempre que abro la lupita para buscar me aparece el podcast que me gusta y que sé que me va a gustar aunque yo no lo conocía. Bueno, permanentemente todos nosotros consumimos experiencias personalizadas y de alguna manera, aunque no lo digamos, esperamos eso en el ámbito laboral. Entonces, te diría que por esos dos lados. Y el tercer proyecto, que es un proyecto en el que estamos trabajando también con mi hermano, que de hecho van a venir y lo van a presentar en un rato, se llama Nahuayam.
Y es un proyecto que no voy a spoilear porque va a venir Horacio en un ratito, pero que básicamente a partir de gamificación, es decir, de un videojuego de 15 minutos, nos permite conocer el perfil conductual, perfil natural de conductas de los colaboradores. Utiliza inteligencia artificial también para eso. Y bueno, esos son 3 casos. No sé si me extendí demasiado. No, estuviste muy bien y acá me pidieron otra pregunta, así que me voy a acercar. Obvio, dale. Hola Augusto, soy Laura, ya hablamos hace un ratito. Trabajo también en innovación y muchas veces hay una etapa previa a lograr la incorporación de la tecnología, especialmente en el área de recursos humanos. Contanos cómo hacemos para pasar en ese punto de intersección que mencionabas hace un ratito, cómo hacemos para pasar de la inacción y de saber que se viene todo esto a lograr concretar un proyecto. ¿Qué es lo que haces vos para reducir ese gap? Bueno, a ver, hay muchos caminos, digo, no hay una respuesta única. Yo creo que primero hay una etapa fundamental que tiene que ver con la divulgación y con la docencia, no desde un lugar, como decíamos antes, no desde un lugar desde ahí, desde arriba, ¿no? Sino de mostrar cómo esto, que creo que es la pregunta más interesante, cómo esto puede ayudarte a hacer mejor lo que estás haciendo. Tratar de buscar esa forma de contarlo, de encontrarlo, es un punto fundamental. Después es importante ver cuál es el punto de dolor. A veces el punto de dolor, en la mayoría de los casos, el punto de dolor tiene que ver con no conocerlo, no entenderlo. Eso pasa cada vez más y lo que vemos que el que crece cada vez más tiene que ver con decir, bueno, costos, cuánto me sale esto y cuánto me va a retornar después de esa inversión. Eso también estamos viendo que está empezando a caer porque las tecnologías que se usan cada vez son menos costosas en realidad. Y el tercer punto de dolor generalmente tiene que ver con talento, o sea, con personas que sepan hacer esto. Es decir, ¿a quién tengo que contratar? Y ahí hay algo para mí hermoso que se da muchas veces, que tiene que ver con reconvertir perfiles. O sea, nos la pasamos diciendo que tenemos que reconvertir perfiles, que el mundo del trabajo, que los trabajos del futuro todavía no los conocemos y demás. Y creemos que para hacer ciencia de datos tenemos que ir a buscar al ingeniero del MIT o al científico de datos del MIT. Entonces, la clave de trabajar en reconvertir, por ejemplo, perfiles de marketing, economistas, digo por decir, personas que conozcan el negocio. O sea, necesitamos personas que conozcan el negocio, o el core de la actividad, en este caso, que sepan mucho sobre people, sobre recursos humanos. Es fundamental para entender cómo después, si esas personas empiezan a entender cómo funciona la tecnología detrás, que hay detrás, es mucho más fácil y mucho más sencillo. Entonces, a modo de resumen, no hay una manera lineal de hacerlo, o sea, no es que, bueno, hay organizaciones que hasta crean su propia universidad dentro de la organización para capacitar, qué sé yo, depende de los recursos, depende la cultura de la organización, no hay una forma lineal, pero sí creo que ahí la clave es volver a generar ese intercambio entre sectores. Todavía está muy presente en muchas organizaciones la idea de que, esos son los de IT los que arreglan computadoras. Como la tecnología es de ellos, ¿no? Es como si yo te dijera, no, los que hacen el Excel son ellos. Todos trabajamos con Excel. Bueno, yo creo que todos vamos a trabajar con ciencia de datos. Va a bajar mucho la complejidad de incorporar esos elementos, pero también tenemos que hacer un esfuerzo de empezar a ver y empezar a entender cómo se dan. Y digo ciencia de datos porque es de lo que estábamos hablando recién, de analytics, pero hay también un camino similar en lo que es blockchain, en Web3, o sea, hay un montón de caminos distintos y vamos a tener que ser personas cada vez más, a diferencia de lo que, perdón, o sea, a mí me dan el micrófono, pero vamos a tener que ser cada vez más, en ese sentido hay un libro que se llama Range, o sea, como de amplitud, cada vez más amplios, no cada vez más precisos y exactos en el conocimiento, sino manejar un poco de esto, un poco de lo otro y demás. O sea, para mí eso es la clave de la formación permanente. Perdón. Bueno, fuerte el aplauso. Gracias. Para Muchas gracias. Augusto Salvato.